Sobre el pastel de las narices, a ver que me aclare yo, ¿qué estamos defendiendo? ¿El derecho a decir todo tipo de burradas o que se castiguen todo tipo de burradas? Yo personalmente, que se tenga derecho a decir todo tipo de burradas. Que tengan derecho a hablar Pablo Hasél, y que tenga derecho a hablar el general Beca, el bobazo este que quiere fusilar a 26 millones, que necesitas primero ponernos frente al paredón, y poner frente al paredón a 26 millones, así que sin que protesten, lo vas a tener medio difícil, generalito. Pero yo creo que deben hablar todos. De hecho, y voy a tocar el tema de esta reunión nazi que hubo, que fue magnificada por los medios de una manera absolutamente increíble, 300 chiflados ahí, hablando además haciendo unas consignas antisemitas propias de 1932. Yo quiero que hablen, yo quiero que estén en la calle, porque es muy fácil ver lo ridículos que son, es muy fácil enfrentar sus palabras con la realidad, con la decencia, con la sensatez, con la lógica. Es muy fácil exhibir su falta de bases y es muy fácil ridiculizarlos cuando hablan públicamente. Cuando los prohíbes y hablan solamente en el sótano donde están clandestinos, el clandestinaje se vuelve interesante y además no están sometidos al escrutinio de la opinión pública. Y la opinión pública también soy yo en este canal. ¿Dónde quiero a los nazis? ¿Escondidos en la clandestinidad contándose cosas al oído sin que nadie los impugne? ¿O los quiero en la calle donde yo pueda decir, pero esta niña que anda hablando de que si los judíos son relevantes, si en España no hay siquiera? Chiquilla, que tu problema es con los terratenientes y el dinero viejo español que procede todavía de tiempos de la monarquía preborbónica, que son los mismos aristócratas los que tienen el dinero y son los terratenientes en el sur y los dueños de industrias en el norte. ¿De qué me hablas? Yo quiero que esa niña antisemita, esa niña nazi, esté en la calle porque puedo enfrentar sus afirmaciones. De otra forma no. Creo que se deben poder decir todas las burradas en forma de opiniones. Siempre lo repito. Cuando dices una mentira, no está protegida por la libertad de expresión. Cuando perjudicas a una persona, cuando dañas a alguien, cuando revelas sus secretos, cuando lo pones en peligro, cuando dañas sus negocios o a su familia, eso no está protegido por la libertad de expresión. Pero las opiniones y las ideas, yo creo que todos deben poder decir todas las tonterías que quieran. Prefiero que lo hagan en público a que lo hagan en secreto. Hubo una aquelarre fascista en Madrid, con la ultraderecha, pero los medios amplificaron y la presencia del fascismo. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención. Le dieron demasiada relevancia a esta reunión de 300 marginales y le dieron una gran voz a una chica de 18 años que dio ese discurso nazi. Que por cierto, a ver si alguien me puede un día explicar por qué los llaman neonazis. Porque yo no les veo lo novedoso. Es decir, el neoliberalismo tiene elementos nuevos respecto al liberalismo clásico, sí. Pero el neonazismo es el nazismo de siempre, es el nazismo con el que Hitler arranca la toma del poder a fines de los años 20. Creo que los medios han magnificado este acto y además no lo han discutido lo suficiente, que es para lo que yo creo que debería ejercitarse esa libre expresión. Ya lo dije, ya lo toqué el tema. Entonces, por allí creo que estamos mucho en el clickbait, que nuestros medios están en el clickbait, pero los medios de comunicación españoles son cada día más lamentables. Se ubiquen o finjan ser de derecha o de izquierda, me da exactamente igual. Tenemos una crisis de medios de comunicación que sirven a todos los intereses imaginables, menos a los intereses del público lector. A la gente cuyo derecho a saber deberían hacer efectivo a través de un periodismo sano, honesto, que busque la objetividad, aunque nunca la pueda alcanzar al 100%, y que no se vea siempre movido o por intereses comerciales o por intereses ideológicos. Porque esto se ha demostrado en muchas ocasiones. Cuando tienes buena información, la gente compra tu medio, la gente lee tu medio.
Cuando manipulas, cuando eres un militante político, solo los tuyos comprarán tu medio. Por eso el New York Times lo lee la derecha y la izquierda, y por eso algunos periódicos solo los lee la derecha y otros solo los lee la izquierda. No son medios informativos, son cámaras de eco. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.